Se asusta, pobrecito. Sí, no le quiere saber. Hola, Tito, sí. Oh. Bueno. Yo también hago cerámica y esta tierra es de un pozo de allá enfrente que estoy preparando para trabajar en un taller. Creo que vos por ahí lo escuchaste, es un taller de las artes que está en el barrio Las Heras y que comencé a dar clases justamente el lunes, se inauguró el lunes. Y lo que tratamos es de que en este caso el barro, lo que va a ser después la cerámica, la arcilla, la consigamos del lugar. Es decir, la idea es esa. Por eso estoy preparando acá para llevarle a los alumnos y ahora te voy a mostrar unos trabajos, si querés. Mira, ¿ves? Esto ya está... hace una semana que la tengo así hidratándose el barro para poder trabajarlo después. Sintetizar un poco lo que puse en una frase, en un catálogo, que es por lo menos en este momento el pintar lo que veo. Pinto realmente lo que veo y lo que veo, bueno, son los barrios en este momento. Me importa mucho, qué sé yo, estar cerca de la gente, pintar, porque paradójicamente encuentro así muy pocos artistas, sobre todo de José Cepaz y de algunos y los alrededores, que tomen el tema de los barrios. Es decir, reflejar esta realidad que tiene que ver con los barrios. Esto me lleva, bueno, a mezclarme con la gente, charlar con la gente, de alguna manera contarles lo que hago, inclusive ellos mostrarme algunos temas como para pintar, me llevan a distintos lugares, más allá de lo que puedo recorrer yo, al relacionarse con la gente, bueno, ellos te indican posibles lugares que vos podés llegar a pintar. Creo que cada uno tiene así una forma distinta de encarar esta cuestión de la pintura o del arte en general. Lo mío tiene que ver así fundamentalmente con lo popular. Es decir, no creo que podría llegar a pintar algo que no pudiera entender la gente. Es decir, porque en definitiva el destinatario final es la gente. Si bien no es que haya que comprender, digamos, el tema de la pintura, pero creo y considero que el disfrute fundamental, más allá de la cuestión, qué sé yo, estética de los colores, la forma, está que la gente se identifique con lo que uno está realizando, es decir, que se conozca y conozca los lugares, en este caso, en esta serie que estoy realizando, de los barrios. No quiere decir que en otro momento, qué sé yo, pueda llegar a pintar otras cosas. Me ocurre en este momento esto, el hecho de estar reflejando qué es lo que ocurre, cómo son los barrios, con sus distintas características. Y disfruto mucho con esto, es decir, para mí es fundamental. Me preocupa cuando, y yo observo y muestro los cuadros, en otros cuadros que he realizado, cuando la gente
no entiende. Me estoy refiriendo a la gente sencilla, ¿no? Es decir, le molestan entender algo o que uno le tenga que estar explicando algo. En este caso, en este momento, todos estos cuadros, bueno, entiendo que no hay que explicar nada. El motivo está, tiene que ver de alguna manera, con la forma de vida de la gente de los barrios, sus características. Y bueno, eso es un poco así lo que estoy haciendo en este momento. Sería un día que vos le dedicás a tu arte. ¿Cómo? Me gusta también, en la primera etapa, ir buscando lugares. Yo recuerdo una frase también de un paisajista que decía que una de las cosas que más le complicaba a él era encontrar el lugar para pintar. Entonces, una de las tareas que hago es recorrer los distintos barrios, es decir, sacando apuntes, en algunos casos algunas fotografías, es decir, documentándome para después realizar, digamos, aquí en el Caballete el trabajo. Es muy difícil en la actualidad, y sobre todo en algunos lugares, internarse, salvo que uno haga muy buenas relaciones, internarse en determinados lugares, porque bueno, a la gente por ahí es susceptible y no le gusta que estén, qué sé yo, curioseando distintos lugares. Probablemente lo pueda hacer, qué sé yo, en la medida que me vaya relacionando con la gente, ¿no? Que eso es importante también. Lo que hago fundamentalmente es, inclusive algunos lugares los conocí porque primero los conoció mi esposa, entonces me llevó a esos lugares. Yo no conocía, por ejemplo, el Seibo, que está cerca de acá, está, digamos, a 6 cuadras. Y ella, en algunos paseos que hacía con unas amiguitas de acá del barrio, me dijo, mira, hay un lugar que para mí es encantador, seguro que te va a gustar. Y bueno, y recorrí varias veces el Seibo. Antes de comenzar a pintar, qué sé yo, debo haber ido como 6, 7 veces a pasear por ese lugar. Tomaba apuntes, tomé algunas fotografías, hablé con los vecinos para, qué sé yo, que me contaran si realmente era el Seibo, La Paz, porque a veces hay qué sé yo, una confrontación, ¿no? De que no, esto es La Paz, no quieren decir que es el Seibo, pero bueno, en la medida que iba conociendo así cierta... Ahí tengo un amigo también, cerca de ahí, Virgilio, que me sirvió para que bueno, yo pintara este último cuadro, que es un vecino de él, don Mario, que vive justamente frente de la casa de él. Bueno, ahí pude estar más tranquilo, después conocí a otra persona también. Es decir, a veces se hace un poco difícil, ¿no? Acercarse a la gente porque con toda naturalidad vos ves que ellos te observan, pero bueno, desconfían y claro, desconfían porque a veces son realmente agredidos. Yo creo que permanentemente son agredidos por determinadas causas. Entonces, bueno, la desconfianza, pero cuando te conocen y te acercás, la relación es muy buena. Si querés. Si no jode. No jodas. Bueno, Era en relación a... lo que vos sentís respecto a la obra. trabajo, así, la obra en sí. Yo considero que hay un gran porcentaje que tiene que ver de laburo. No creo mucho en el tema de la inspiración, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Del momento especial. No, yo creo que tiene que ser así una disciplina, una cosa de laburo, que obviamente vos disfrutes, ¿no? Un laburo que lo hagas disfrutando. Lo que ocurre que hay una etapa, por lo menos para mí,
que es de una elaboración, ¿no? Una cosa que está como una especie de... sobre todo hablo de esta última etapa de la serie de estos cuadros de los barrios. Hay un tema, bueno, los barrios. Después, bueno, el acercarse a los barrios, ver los lugares, y después, bueno, ir elaborando una cantidad de imágenes y de cosas referidas a ese tema. Pero tiene que ver en una primera etapa mucho con el laburo, es decir, con un esfuerzo. No es una cuestión de inspiración, no, hay que laburar, elaborar la idea, después laburarla mucho, y bueno, por eso entiendo que el tema de la pintura y el arte en general no es privativo de algunos elegidos, sino que para mí cualquiera que se pueda dedicar a esta actividad y que lo haga realmente así con cariño, con amor, puede pintar, hacer cerámica, en este caso lo que hago yo, mimbrería, todo lo que fuera y que le interese. Siguiendo con esas etapas, después hay una segunda etapa, porque si hablamos del porcentaje, qué sé yo, para mí hay un 90% de laburo o más, y después un 5% que tiene que ver con esa que le llaman creatividad, o como lo quieran llamar. Pero es una etapa posterior para mí. Inclusive, en esa elaboración aparecen formas y cosas que uno tal vez no las pensó. Es decir, y ahí es lo importante, lo fundamental, el dejar esas cosas, darse cuenta que aparecen esas cosas y seguir elaborando la cosa con cosas que uno por ahí no pensó que iban a estar en el cuadro. Y es probablemente para mí el momento de más disfrute, es decir, cuando voy redondeando el tema de las formas, de las luces, del color, después de haber hecho toda una elaboración muy trabajosa de lo que va a ser, digamos, el cuadro. Quiere decir que 90 y pico % de laburo y qué sé yo, y un porcentaje mínimo de lo que puedan llamar creativo o lo que fuera. Para mí eso para mí está todo creado, lo que puede hacer uno es recrear. Por eso cuando hablan del creador, difiero mucho de esa postura. Está todo creado, lo que trata uno después de recrear la cosa. Me preguntaba respecto así a mi vida, sobre todo aquí en este lugar. Te contaba hace un rato cuando llegaste que hace prácticamente 2 años que estoy viviendo acá. Es decir, si bien venía, qué sé yo, todos los meses, a veces fines de semana, hubo tiempos que por distintas causas, bueno, tardé mucho tiempo en venir acá, circunstancias, bueno, de salud o lo que fuera. Hace 2 años con mi esposa tomamos la decisión de venir definitivamente y radicarnos acá. Porque es un lugar que queremos muchísimo. Es decir, yo nací en Devoto. Mucha gente se pregunta cómo un tipo que tiene la casa en Devoto, se viene a vivir viene acá en estos lugares. ¿Qué hace en estos lugares? Bueno, lo que ocurre es que en estos lugares me siento bárbaro, estoy fenómeno, disfruto mucho y bueno, y me gusta más pasear por todos estos lugares y no, aunque extraño a veces, no pasearme tanto por Devoto. Creo que mi vida está acá. Se produjo inclusive el encontrarme con una cantidad de amigos, gente y una actividad que si bien la realicé, digamos, en mi juventud, ahora la retomo, que es estar de alguna manera cercano al quehacer así cultural, ¿no? Entre comillas.
Por lo tanto, se inicia una nueva vida para mí, muy, muy importante, de amigos, de gente nueva que voy conociendo, amigos que tengo por la zona, pintores. Hay que pensar que yo comienzo a pintar hace prácticamente 2 años nada más, y tiene que ver con una cuestión de una operación que yo me hago en la vista y que, bueno, cambia tanto mi vida, porque comienzo a ver de una forma tan distinta, que ahí tomo la decisión de dedicarme a pintar. Hacía trabajos de modelado en cerámica, esa era la actividad, y fotografía. Pero pintar había pintado esporádicamente. Comienzo a pintar prácticamente después que me empiezo a sentir bien de las operaciones. Es decir, estaba como tapado, todo porque me afectaba la luz, y ahí empiezo a hacer los primeros cuadros. Uno de mis hijos me dice, papá, bueno, esto vos lo tenés que mostrar, qué sé yo, tenés que relacionarte. Y mi señora, acompañando a mi hija, que va al colegio ahí en José Cepaz, se encuentra con la Dirección de Cultura. Es cuando yo me conecto por primera vez con gente, pues estaba muy aislado acá. En este lugar reconozco que al principio estaba totalmente aislado, no conocía a nadie, no me relacionaba con nadie, me costó adaptarme, pero bueno, más allá que yo amaba este lugar, quería, pero el relacionarse con gente es fundamental. Y ahí es donde yo empiezo a conocer un montón de gente que ahora son algunos amigos y buenos, y tengo una vida realmente de gran disfrute, ¿no? Porque yo disfruto mucho todos estos lugares. En contrario, alguna gente que paradójicamente vive acá y que putea por el barro, qué sé yo, no, yo disfruto el barro, disfruto todo lo que para mí es este lugar. Bueno, con esto desde la relación, después de estar un tiempo ahí y relacionarme en la Dirección de Cultura, un amigo me comenta que ahí se están realizando unos congresos, los Congresos Regional de la Congreso Regional de la Cultura. Yo me acerco por primera vez, creo que cuando se funda, si bien hay gente que no se acuerda por ahí de mí, pero yo me acerco la primera vez. Ahí tengo un primer contacto con este congreso. Después no fui tan seguido, por cuestiones inclusive de que no me relacioné bien. A veces uno, bueno, le ocurre que no se relaciona y se separa un poco. Hasta que este año realmente comienzo a tener una gran relación con gente que asiste a los congresos. Y ahí es donde se funda también la Asociación de Artistas Plásticos del Noroeste bonaerense. Es decir, su origen lo tiene por medio del Congreso. Es decir, toda una actividad que para algunos se preguntan, ¿pero qué hacen esos tipos reuniéndose cada 2 semanas, así salteadas, ¿no? Bueno, lo que se hace son cosas muy importantes para mí. El hecho de que uno pueda opinar en relación al tema que le interesa, en este caso, bueno, la cultura, y que se acerquen, como he observado, compañeros de distintos lugares, qué sé yo, de gente que maneja medios como las radios, gente que está trabajando en actividades en grupos en los barrios, gente que está trabajando en la universidad, es decir, es muy diversa la cantidad de gente que se acerca, digamos, al Congreso. Y para mí es realmente muy placentero estar, por eso que prácticamente estoy concurriendo siempre, ¿no? Es decir, es una cosa que esto no quiere decir que sea una obligación, sino que simplemente uno lo tiene que hacer por el hecho del disfrute, encontrarse con los compañeros y hablar y hacer propuestas de los temas que nos interesan, digamos, un poco a todos.
ahora se va a hacer en noviembre el aguante. Bueno, yo estoy muy entusiasmado. Como todos los compañeros estamos muy entusiasmados porque se hace acá en José Cepaz. Es decir, porque paradójicamente para mí José Cepaz tiene carencias terribles, pero hay una gran actividad cultural. Es decir, hay muchos artistas plásticos, se realizan gran cantidad de actividades culturales. Música, danzas, coros, bueno, es muy amplio el espectro así de las actividades culturales de José Cepaz. Y el hecho que se haga, digamos, en nuestro lugar, me pone muy contento, más allá de algunas cosas que tienen que ver con esas susceptibilidades que a veces cargamos en los bolsillos, ¿no? En las reuniones. Bueno, yo las disfruto mucho y agradezco mucho el momento que me llevaron, digamos, para que yo formara parte, que sea un integrante más del Congreso. No, cuéntame qué. Igual, bueno, este cuadro es del Doc Sur, ¿no? El DOC. Y su origen tiene que ver cuando yo estudiaba en el Fotoclub Buenos Aires fotografía. Es decir, el motivo está tomado de una fotografía de hace, 30 y pico de años, más o menos. Una fotografía que no sé si la tengo acá. Es decir, las fotografías de esa época donde yo intervenía en el Fotoclub, la mayoría la tienen mi hijo, sobre todo un hijo que está así enamorado de los trabajos que yo realizaba de fotografía. Y un día me dice: papi, me gustaría que pintaras un cuadro relacionado con este motivo. Y de ahí surge, después de más de 30 años, basado en esa fotografía y acordándome de los colores, porque esto se basa en una fotografía en blanco y negro, ¿no? Recordándome los colores surge este cuadro. Yo paseaba por una de las callecitas del DOC y en determinado momento observo la figura de un muchachito, bueno, que está así como aparece acá, asomado hacia la ventana, observando la nada, ¿no? Así está en una actitud muy especial. Y bueno, es lo que traté de mostrar en este cuadro, ¿no? Sugerido por uno de mis hijos, ¿no? Hay para recrearse. ¿Qué me contabas? Yo soy de Salta, Ah, pero él es bicho de ciudad. quise ofender. Era bicho de ciudad. Bicho de ciudad. Ahora no. Ahora no lo pienso. o sea que usted extrañaba así la tierra. Claro, sí, Pachamama. sí. ¿De qué lugar de Salta? De capital. Pero de muy chiquita no volví a ir. Así que, pero se extraña, siempre conversamos con él, que todas esas cosas que uno vivió, lo verde, la tierra, ¿no es cierto? No hay casi cuando voy a capital por algún trámite o algo. Bueno, me veo así desconectada otra vez, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Me gusta esto. Me gusta. Claro, a ella le gustaba y en consecuencia me empezó a gustar a mí. Es decir, es un poco el transferirme esas cosas tan lindas que nosotros vemos acá. Porque a veces decimos, ¿estaremos nosotros realmente bien con lo que vemos acá o es algo que nos ocurre a nosotros? No sé si es así como lo vemos nosotros,
Lo importante es que lo disfrutamos. Es así, porque a veces estamos nosotros solos acá afuera, hace un frío bárbaro, o qué sé yo, está medio nublado y no se ve a nadie, y nosotros estamos afuera. Claro. Pasa la gente y nos mira como bichos. Lo que quiero decir es que disfrutamos, para mí, ¿no? Lo que interpreto es que disfrutamos el hecho de estar acá. Si bien este es un lugar, viste, que permite estar acá, pero de cualquier manera, el hecho de los inviernos, porque los inviernos no estamos adentro, salvo cuando ya hace mucho frío. Estamos acá tomando mate. Sí, sí. Allá. Estamos, viste, qué sé yo. Y cuando llueve bajo la pérgola, O bajo de porque la no pérgola. pasa el agua ahí. Vivimos permanentemente así al aire libre. Se están tomando la revancha un poco. Sí. ¿No? Sí, ella no tanto porque El ella que conoce... nació acá por ahí no tiene la misma necesidad que usted. No, No, es eso lo que no, pasa. no. Es eso lo que pasa. El que nació en estos lugares, bueno, para él ya es una cosa que está incorporada y tal vez no la disfruta tanto. Mi hijo nació acá, en el Hospital de San Miguel, y no conoce, pero me refiero este es su lugar de pertenencia y adora los ascensores, vivir en un 20º piso, Claro. Adora, él tiene 12 años, entonces tiene una fascinación. Pero se da una cosa que es esta, mi hija, que también se vino a vivir acá con nosotros, que ahora está edificando allá enfrente, Ya tengo matecito. ella, hace todos sus estudios en Capital, es profesora del primer nivel, y quiso venir a ejercer acá. Es decir, su primer puesto de laburo, es jovencita, 20 y pico de años, ahora está actualmente en una escuela, y ella se podía haber quedado allá en Devoto, qué sé yo, pero se ve que algo le transmitimos, de los hechos de cuando venían acá de vacaciones, de estar acá, que se quiso venir a vivir acá. Vio que para la crianza de su hijo esto podía ser más lindo, más importante. Qué bueno. ¿Ese palo borracho es? Es un palo borracho, 20 años. O sea que esto lo venís haciendo desde hace una Esto- vida. Claro, porque Esto lo hacías en Devoto. el Devoto, el bonsái me llevó a mí a comenzar a estudiar cerámica por la fabricación de las macetas de cerámica. Y después hago toda una actividad que si querés te muestro traigo alguna pieza para que la veas. Espera que voy a traer.
O sea que primero La riña esa la termino prácticamente cuando me voy a hacer la primera operación de este ojo. La pieza estaba húmeda. Cuando regreso de la operación me doy cuenta de que cometo un error, que no había separado debidamente los dos gallitos. Entonces la contracción de la arcilla produjo que se acercaran los picos de los gallos, se cruzaran, si no quedaba bien. Me acuerdo que tenía un ojo en ese momento disponible, bueno, corté la pieza antes que se secara totalmente y la volví la separé para, bueno, que mantuvieran esa postura. Porque ¿qué ocurría? Yo podía trabajar la cerámica porque lo hacía de muy cerca y sin lente. Yo a una distancia muy cerca veía. Entonces podía tallar, me la rebuscaba. No con el tema de la pintura, porque ahí sí ya se me producía un problema de que no veía bien, no me daba cuenta de lo que ocurría, pero bueno, con el tiempo sí, se descubrió de que había catarata así incipiente, más allá que de alta miopía, bueno. Cuando me opero es que comienzo realmente a pintar. Lo primero fue la fotografía, después el tema de la cerámica y ahora la pintura, ¿no? Eso, y siempre el bonsái. y el bonsái siempre, sí, de una manera así. No quiero apabullar, pues son varios. Por ejemplo, también tejo mimbre. Tejo ahí tengo algunos cestos. Tengo una cestita que después te voy a una vinerita que te voy a llevar para que te lleve. De recuerdo. El tema de la cestería tiene su origen, es anterior a la cerámica, porque se descubre en algunas cerámicas, si estamos hablando, viste, de 6.000 años, las primeras, 6.000, 6.500 años antes de Cristo, aparecen ya algunas con las marcas de la cestería, porque la utilizaban para hacer moldes. Tomaban el cuenquito que hacían con el mimbre y apoyaban la arcilla y modelaban dentro de ese cestito de mimbre un cuenquito de arcilla. Ahí se descubre de que la mimbrería, el trabajar el mimbre es anterior a trabajar la tierra. Quiere decir que se puede calcular de 8.000 años fácilmente. Allá viene Totó, que nos faltaba en la decoración. ¿Cómo se llama? Totó. Totó. Tengo esa acá inclusive en el barrio, cuando muestro los trabajos, la gente se identifica, lo disfruta, se ríe. Estando pintando ahí debajo de la pérgola, me acuerdo que pasó un muchachito del Seibo con un carrito y era el cuadro del puente, ¿no? La esquina del puente. Y bueno, lo primero que empezaron a hablar con el amigo que estaba con él es justamente de esa esquina. Se identificaron enseguida con el lugar. Y ahí me enteré de cómo se llamaba el dueño de esa esquina que yo estaba pintando, don Julio. Y más allá de disfrutar el tema de los colores, de las formas del cuadro, lo fundamental para ellos era encontrarse con un lugar que ellos conocían. Es decir, la identificación estaba ahí, estaba pintado su barrio. Muy importante. Y para mí, más importante que lo podían disfrutar, ¿no? Es decir, llegando con el barrio, bueno, podían ver otro tipo de cosas que
que bueno, que están ahí, pero que interesan, pero lo fundamental es el tema, ¿no? Después el color, la forma y qué sé yo, bueno, está bien, pero me importa más en este caso el tema, reflejar las cuestiones de los barrios, ¿no? Los problemas de los barrios, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa, José? Contame. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Una costumbre que tiene de recostarse y disfrutar, ¿eh? Disfruta de apoyarse la cabecita acá. ¿Qué pasa, José? La del mate, no, la del mate también. El mate no lo hiciste. No, me refiero al cesto donde está el mate. Ah. ¿Qué pasa, José? ¿Más querés? Ay, qué lindo. Qué placer estar con José acá en esta mañana tan hermosa, ¿no? Josecito, te gusta comer, ¿eh? Yo llevo 12 años grabando experiencias así que te digo que hay más de lo que parece. Hay más José de los que parecen, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Claro que sí. Por eso es que hay que destacarlos. No, yo Ya tuvo, faltó poco. Poco a poco faltó. La malaria hacía que quisieras vender Total, a Madero, ¿eh? Total. ¿Sí? ¿Va a querer algo, abuela? No, gracias. ¿Nada hoy? No, hoy nada. Hay choclo, morrón colorado, todo. Sí, pero hoy no. Hoy nada, ¿Y la foto? Ya te la voy a dar. Déjame que primero te pinte. ¿Hoy qué? El sábado. Varón. Ya, empezamos. Chao. ¡Arulero! ¡Ay, fruta! Personaje lindo, ¿eh? ¿Cuánto hace que no por ahí no veías? O sí, o lo es menudo. Ay, sí, yo ando por los barrios. Ah, bueno, vos sí. Pero hay gente que viene acá y estos personajes, bueno, yo veo que se emocionan algunos. Porque claro, tienen que ver sobre todo gente cuando lo editas. No, de crudo te hago una copia. De todo esto te hago una copia. Ah, bueno. Todo era editado. Había yo radicado. Ajá, vos venías de paseo, digamos. Claro, veníamos acá a pasear. Era tu... Y esto está pintado así en el recuerdo porque son los comienzos justamente de esos barrios que recorríamos, nos íbamos caminando cada día, íbamos a Croacia, nos internábamos por ahí y bueno, en el recuerdo surge este cuadro.
hermosos recuerdos, ¿no? Cuando veíamos que la gente estaba construyendo así sus lugares. No sé cómo será ahora esto. Probablemente esté, que se lo edificado. Me hubiera gustado que hubiera seguido con estas características, ¿no? Que no se hubiera modificado. Las típicas, ¿ves? Algunas viviendas de material que iban construyendo. Lo que pasa es que a la casilla después la van revistiendo en la La gris. van revistiendo, la van modificando. Y esto tiene que ver un poco con la historia que yo te contaba antes de cuando empiezan a aparecer imágenes, ¿no? En el cuadro, formas. Acá hay algo muy especial que se produce que está muy disimulado y que no... Hay una cuestión técnica. Si esta sería la fuente de iluminación, por ejemplo, no podía proyectarse las sombras de esta manera. Bueno, pero ¿qué ocurre? Apareció cuando yo lo estoy pintando, aparece como una forma acá, ¿ves? Esta forma, que por eso lo titulo Ángel Burlón. Esta forma que es un ángel para mí, que apareció ocasionalmente cuando yo iba dibujando las nubes, y que la proyección que tiene, ya esto es una cuestión media técnica, ¿no? Pero bueno, la explico porque, qué sé yo, un poco para que vos lo conozcas, ¿no? Y realmente la luz que proyecta toda esta sombra no es de acá, digamos, sería del sol, sino de este ángel. Y el burlón tiene que ver un poco porque me parece que en esos barrios a veces aparece la cosa así como la cuestión mística, ¿no? Aparece como una burla, ¿no? Como una cosa que está ahí, pero más bien que protegiéndolos, más bien burlándose de la cosa. Por eso aparece el ángel burlón ahí. Tal vez en algunos momentos no sea tan burlón ese ángel y bueno, los pueda llegar a proteger. Pero esa es la intención de este cuadro, más allá del paisaje, esto que para mí es bellísimo, ¿no? Todo esto. Esta imagen aparece ocasionalmente. Y de ahí la idea de hacer, te estoy hablando del comienzo, cuando uno empieza este cuadro, que es de acá del barrio, que yo lo titulo la esquina del Zapirú, porque había dos chiquitos, dos hermanos, que hace 30 años, cuando aparecimos por acá, en lo que es el barrio La Feria, que veníamos caminando, nos bajábamos en la ruta, cruzábamos toda la feria, nos acercábamos acá, y ellos estaban acá a 2 cuadras levantando el alambrado para que uno cruzara, entonces uno le daba unas monedas, ¿no? Bueno, esos chicos después se hicieron hombres, y vivían siempre en un lugar, en una esquina que tenía estas características. Me llamaba la atención por la cantidad de árboles que había. Esto también es en invierno, el día de sol, y árboles que había de este lado que proyectaban toda la sombra sobre esas casillas, ¿no? Y en homenaje a los dos hermanos, sobre todo a Zapirú, que pobrecitos mueren por el tema de algunos de la droga, es que está pintado este cuadro. Y bueno, y lo titulo con el nombre de uno de ellos, Zapirú, lo llamaban a uno de los hermanitos Zapirú, muerto por esas miserias que ocurren en todas partes, pero sobre todo en estos lugares, ¿no? Delincuencia, droga primero, carencias, droga, delincuencia. Bueno, en homenaje a los Zapirú está